Bien, después de este paréntesis en el cual he priorizado el desarrollo del proyecto real en el instituto, vamos a continuar con el desarrollo del proyecto reducido para este canal. Recordemos dónde estábamos. Habíamos creado ya un proyecto en TIA Portal para el 1200 central que se estaba comunicando vía Modbus con otro 1200 que gestiona una estación meteorológica y con un analizador de circuitor que está conectado a la salida de un campo de paneles fotovoltaicos. Entonces ahora nos vamos a ocupar ya del SCADA local. Vamos por lo tanto a desarrollar el SCADA con la pantalla WinTech, que es la pantalla con la que vamos a trabajar. Lo que voy a hacer en este vídeo prácticamente no es nada nuevo respecto a lo que ya he hecho en otros vídeos con la pantalla WinTech. No obstante, aun a riesgo de parecer repetitivo, prefiero desarrollarlo también aquí con el objetivo de tener todo el proyecto junto en esta lista de reproducción, es decir, todo el conjunto de vídeos dedicados al desarrollo del proyecto. Vamos a ver en primer lugar cómo nos afecta el desarrollo del SCADA en la WinTech al programa que ya teníamos creado en el ASIC 7200. Recordemos que el proceso para poder monitorizar variables en una pantalla, en este caso en una WinTech, es por una parte exportarlas desde el autómata. Las variables que yo quiero leer, visualizar o monitorizar las tengo que exportar del autómata, y por otra parte en la pantalla las tengo que importar, ¿vale? Entonces lo que ya teníamos, como he dicho, es el autómata con las comunicaciones configuradas tanto con otro 1200 que gestiona la estación meteorológica como con un analizador de redes de circuitor. De este analizador de redes estábamos mirando tensión de la fase 1, 2 y 3, intensidad de la fase 1, 2 y 3 y la potencia activa total que estaba entregando el campo de paneles en este caso. Ya probamos las comunicaciones, ya vimos que esto funcionaba. Lo mismo de la estación meteorológica, estábamos viendo una serie de variables: velocidad del viento, dirección del viento, una serie de variables meteorológicas. Y también estábamos añadiendo este autómata, dijimos que además de gestionar la estación meteorológica, gestiona y recibe también la energía que aporta un campo de paneles solares en una instalación aislada. Bueno, lo que hemos hecho es crear un DB que hemos llamado variables WinTech, que es el DB que vamos a exportar. Es decir, en esta ocasión lo vamos a hacer a través de un DB, que es por hacer otra forma diferente respecto a lo que ya hemos hecho en vídeos anteriores. Lo vamos a hacer, insisto, a través de un DB. He creado un DB y en este DB he creado una serie de variables, pues las que quiero monitorizar en el SCADA, a modo de ejemplo. Pues tensión de la fase 1, intensidad de la fase 1 y potencia activa total por parte de las variables que me está entregando el circuitor, es decir, cogemos una muestra sin más. Y por otra parte, de las variables meteorológicas, la velocidad del viento, la temperatura, la humedad y la intensidad de la radiación solar. Estas son las variables que quiero exportar hacia la WinTech. Ahora veremos cómo las exportamos. Antes de exportarlas, aparte de crear este DB, el DB10, importante, tendremos que tener en cuenta el número que me ha dado el autómata a la hora de importar este DB en la WinTech. Antes, como digo, de exportar estas variables, tengo que escribir en ellas, tengo que darles contenido, es decir, cuando la WinTech lea estas variables, tienen que tener algún dato, el dato que yo quiero medir. Ahora mismo no tienen nada, simplemente lo único que he hecho, como digo, es crear el DB y en este DB crear una serie de variables. Aparte de eso, en el FC, se puede hacer de diversas maneras, yo lo he hecho así. En el FC, donde estamos configurando las comunicaciones con la estación meteorológica en este caso y con el circuitor, en cada FC hemos hecho lo siguiente. Vamos al FC de la estación meteorológica. Esto ya lo teníamos hecho, ya teníamos configuradas las comunicaciones, esto ya lo vimos en vídeos anteriores, y lo que he hecho en este caso es añadir lo siguiente. Simplemente con las instrucciones move, diversas instrucciones move, estoy cogiendo cada una de las variables que a través de la instrucción mbclient estamos guardando y almacenando en el holding register. Entonces en este caso lo que estoy haciendo es coger estas variables y traspasarlas a las variables con las que va a trabajar la WinTech.
Es decir, dentro del DB variables WinTech estoy traspasando en este caso la velocidad del viento a la variable que he llamado de la misma forma, velocidad viento, pero que está dentro del DB variables WinTech. Lo mismo con la temperatura, lo mismo con la humedad, es decir, me estoy limitando a coger de un DB y traspasar al otro. Y la intensidad de la radiación solar, que son las variables que vamos a monitorizar en el SCADA de la estación meteorológica. Lo mismo en este otro bloque, que lo que nos está haciendo es controlar las comunicaciones con el analizador de redes de Circutor. En este caso, pues lo que estoy cogiendo es una muestra de esas variables. Digo, vale, pues la tensión de la fase 1, es decir, cojo del holding register del DB correspondiente la tensión de la fase 1 y la estoy pasando a la variable del mismo nombre, tensión 1, pero que está dentro del DB variables WinTech. Lo mismo con la intensidad 1 y lo mismo con la potencia activa total. A partir de aquí, en el momento que pongamos a funcionar de nuevo el programa, lo que estaremos haciendo, aparte de captar, aparte de coger los datos del circuitor y meterlos en el holding register, lo que ya vamos a estar haciendo es volcar esos datos del holding register al DB con el que va a trabajar la WinTech. Y a su vez la WinTech lo que va a hacer es importar esas variables y vamos a poder ya monitorizar en tiempo real cada una de estas variables. Vale, entonces, para poder monitorizar, para que la WinTech pueda monitorizar estas variables, lo único que nos faltaría ya, una vez hecho esto, es exportar este DB. Entonces, para ello, nos ponemos en el DB, botón derecho, le vamos a decir generar fuente a partir de bloques. Y le vamos a decir solo bloques seleccionados, es decir, me interesa solamente este DB. Buscaría la ruta, yo ya lo he hecho, lo voy a sobreescribir, guardamos, me dice que ya existe, bueno, le digo que me lo reemplace y ya está. Y por parte del autómata ya estaría. En principio no tendríamos que hacer nada más. Ahora el siguiente paso sería ir a la pantalla, decirle con qué autómata se va a comunicar e importar estas variables, este bloque. Y a partir de aquí crear y darle una estética determinada a nuestro SCADA. Lo he hecho en este caso con un DB. En vídeos anteriores, en otros vídeos que tengo en este canal, lo he hecho creando una lista de variables con la que vamos a trabajar en la pantalla. Da igual, simplemente son, digamos, dos formas de hacer lo mismo. Con esto vemos, bueno, pues simplemente otra forma de poder trabajar entre el autómata y la pantalla. Bien, una vez exportadas las variables del autómata, lo que vamos a hacer es importarlas en la pantalla. Lo primero, entonces, hemos creado un proyecto nuevo y le vamos a decir con qué autómata se va a comunicar y vamos a importar, perdón, ese DB. Entonces vamos a parámetros del sistema, le vamos a dar a nuevo dispositivo, le vamos a decir que nos vamos a comunicar con un Siemens 1200-1500 Absolute Addressing, tal como está. Si no lo tuviera, si tuviera otro dispositivo, si justo antes hubiera trabajado, porque me va a salir lo último con lo que he trabajado, por defecto me va a salir el último dispositivo con el que he trabajado. Si no me sale este directamente, pues lo buscamos en el desplegable, como ya vimos en su momento, ¿vale? Entonces, en nuestro caso ya lo tenemos, Siemens S7200-1500 Absolute Addressing. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es importar las tags, ¿vale? Le damos a importar tag, vamos a importar los ficheros y lo tenemos que buscar aquí. Como es un DB, como en este caso es un DB, lo vamos a buscar aquí. Si hubiera sido, como hice en otros vídeos en este canal, un fichero en Excel que me genera la exportación de las variables en el 1200, lo buscaríamos desde aquí, desde el botón de buscar de arriba, donde me dice nombre fichero. Pero en este caso, como es un DB, lo buscamos aquí en este otro apartado. Le damos por lo tanto a buscar, buscaríamos la ruta en el cual he exportado previamente mi DB. Por defecto, como ya trabajo con ello, ya me sale. Luego lo seleccionamos, le damos a abrir. Y aquí una cosa importante, si me fijo en el programa del autómata,
El db variables WinTech es el db10. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque si no, no me va a funcionar, que lo tenemos que poner a mano. Él por defecto no me lo pone, lo tengo que poner a mano, ¿vale? Le damos a importar, me dice que la importación se ha realizado con éxito, le damos a OK y ahora le decimos que seleccionamos todos, ya tenemos todas las variables, como vemos, todas las variables que comentábamos antes, las tenemos ya importadas en la WinTech. Le damos a OK y me dice que la importación se ha realizado con éxito. Aceptamos y aceptamos. Vamos a crear las pantallas con las que vamos a trabajar, aunque no va a ser una escala muy grande. Vamos a crear, como en otras ocasiones, lo voy a repasar aquí, un pequeño menú navegable. Entonces voy a crearlo primero todas las pantallas. ¿Qué pantallas vamos a tener? Bueno, la pantalla de entrada, donde vamos a tener una imagen del instituto desde la cual nos vamos a mover por el resto de pantallas. Entonces vamos a añadir otras dos pantallas que las vamos a, de momento no le voy a poner más que el nombre y después ya las dotaremos de contenido. La primera pantalla va a ser pues la estación meteorológica, y la segunda pantalla pues va a ser pues los datos del circuitor, por ejemplo. Los datos del circuitor. Vale. Como vamos a crear un menú navegable, vamos a crear a su vez otras dos pantallas. Nos vamos a la 20 y a la 21. Como he comentado en otras ocasiones, simplemente pues, por dejar hueco por si en un momento dado ampliamos el proyecto, sin más. Entonces en la 20 vamos a tener lo que va a ser el background, lo que vamos a llamar el background. Y en la 21 pues vamos a poner los botones del menú navegable, que vamos a llamar el nav buttons. Ok, vale, pues ya lo tenemos. Vamos a OK y lo tenemos. El siguiente paso que vamos a hacer es darle contenido a estas pantallas. Bien, pues vamos a empezar a dotar de contenido a las ventanas que hemos creado. Voy a ir un poco rápido porque en realidad lo que voy a hacer es lo mismo que hemos hecho en otros vídeos tutoriales. Insisto, lo repito aquí pues para que toda la información correspondiente al proyecto esté junta y en el mismo lugar. Voy a empezar por el background. Voy a meterla. A mí me gusta meter una imagen de fondo difuminada del instituto y un botón para que me sirva para volver a la ventana principal de bienvenida. Entonces nos ponemos en el background, vamos a meter la imagen, voy al apartado, al menú imagen y aquí pues la buscaría. Vamos a biblioteca de dibujos y le voy a decir, nos ponemos en proyecto donde estamos, añadir nueva imagen y entonces aquí la busco, como digo. Aquí lo mejor es, os digo siempre, ser ordenados, es decir, todas las datos, las imágenes que vamos a manejar, tenerlas todas en una carpeta en el mismo lugar donde tengo el proyecto. Entonces lo que yo quiero colocar aquí es el fondo difuminado, ¿vale? Tengo una imagen que hemos llamado fondo, ahí está, le damos a OK, le damos a OK y aceptamos. Vale, la dejamos ahí, la extendemos, queremos que nos ocupe toda la pantalla. Como hemos hecho otras veces, pues la extendemos, ahí, sin más. Vale. Tal como os he comentado en algún otro vídeo, si perdemos parte de la imagen nos da igual, simplemente es que aparezca algo ahora mismo de fondo y difuminado para que no nos altere el contenido principal o para que lo que resalte sea el contenido principal. Otra cosa que quiero hacer es incluir un control para volver a la ventana principal. Entonces vamos a ir a tecla de función. Va a ser un botón que lo que va a hacer es hacer que se mueva entre o indicarle la ventana a la cual queremos que me lleve al hacer clic sobre ese botón.
queremos ir a la ventana principal. Por defecto ya me aparece aquí, luego no, en principio no tendría que seleccionar ninguna otra ventana. Si fuera un botón, una tecla de función que me lleva a cualquier otra pantalla, veremos cuando lo hagamos en la ventana de los botones de navegación que lo que tendré que hacer es desplegar la flecha, el menú que aparece, y buscar aquí la ventana a la cual quiero ir. Insisto, ahora mismo es la inicial, el Windows 10, por lo tanto ahí lo dejamos. Y después en forma vamos a biblioteca de imágenes y ahí de nuevo nos ponemos en proyecto, le decimos añadir nueva imagen, la buscamos, de nuevo me lleva a la carpeta, es la que yo he llamado Home. Voy a insertar esta imagen, es decir, va a ser una tecla de función con una imagen sobre el botón, digamos. Ahí la tenemos, ok, y aceptamos. Vale. La posicionamos, vamos a posicionar a la derecha porque aquí debajo vamos a tener los botones de navegación. De momento solo vamos a tener dos, puesto que son, aparte de la ventana de bienvenida, va a ser una ventana en la cual vamos a ver los datos de la estación meteorológica y una en la que vamos a ver los datos del analizador de Circutor. Y en principio la ventana de background quedaría ya diseñada. Bien, vamos a darle contenido ahora a la ventana de los botones de navegación. Nos ponemos por lo tanto en ella y lo que vamos a hacer es incluir dos teclas de función. Una para que me lleve a la ventana de la estación meteorológica y otra para que me lleve a la ventana en la cual estamos leyendo los datos del analizador. Incluimos la tecla de función, por lo tanto. Aquí le tenemos que decir a la ventana a la que vamos a ir. Este va a ser para ir a la ventana de la estación meteorológica. Luego lo seleccionamos en el desplegable. En etiqueta, por defecto me va a aparecer así sin clicar esta pestaña, etiqueta de usuario, la clicamos y a partir de aquí lo único que voy a hacer es decirle que tiene que aparecer la palabra o las palabras o la expresión que quiero que aparezca en el botón. No voy a cargar en este caso una imagen, simplemente le voy a indicar la ventana a la cual vamos a ir. En este caso va a ser la estación, le voy a poner estación sin más. Ahí estaría. Tanto cuando tenemos un 0 como cuando tenemos un 1. Le voy a decir que vamos a ir a la estación. Ahí está. Y aceptamos. En principio no habría que hacer nada más. Ahí lo tenemos. Lo bajamos un poquito más para que me parezca abajo. Y ahora copio y pego. Y modifico. La segunda la vamos a hacer modificando la primera. La ubicamos. Y entonces le voy a decir que en vez de ir a la estación meteorológica vamos a ir a los datos del Circutor. Y en en etiqueta ya tenemos clicada la etiqueta de usuario y aquí le voy a decir que vamos a ir al analizador. Cuando tenemos un 0 y cuando tenemos un 1. Al analizador. Y aceptamos. Finalmente vamos a darle también contenido a la ventana de bienvenida a la Windows 10. Nos ponemos ahí y lo que vamos a meter es una tecla de función. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que me aparezca un botón con una imagen, la imagen del instituto, y que al pulsarla me lleve a una cierta ventana a la que yo le ponga y a la que yo decida. Pues insertamos una tecla de función, le decimos que me lleve tal como viene por defecto aparece la siguiente ventana en orden en el cual han sido creadas, entonces esta me sirve. Le vamos a decir que vamos a ir a la estación meteorológica. En forma le vamos a decir, en vez de dejarlo con el color verde que aparece por defecto, vamos a la biblioteca de imágenes, de nuevo nos ponemos en proyecto, seleccionamos, vamos a insertar la imagen que no la tenemos todavía, la imagen portada, insertamos, ok, y aceptamos. Vale. Ahí la tenemos, ajustamos el tamaño para que me entre en la pantalla. Vale. Y ahí me es casi un poquito, la voy a cortar un poquito más. Vale. Ahí me serviría.
ya tendríamos dotadas de contenido las ventanas que me van a servir para navegar de una a otra. A partir de aquí lo que vamos a hacer es leer los datos y representarlos en la ventana estación meteorológica, en la pantalla de la estación meteorológica y del circuitor. Vamos ahora a dotar de contenido las dos pantallas que nos quedan, que son las pantallas en las cuales vamos a monitorizar los datos que estamos captando tanto del autómata como del analizador de redes. Primero nos ponemos en la pantalla estación meteorológica y de momento lo que vamos a poner es un título general. Vamos a poner estación meteorológica, le damos un tamaño pues de 20, por ejemplo, a ver qué tal queda. Bueno, ahí nos vale. Lo ponemos arriba. ¿Qué variables estamos viendo de la estación meteorológica? Pues lo que estamos viendo es la velocidad del viento, la temperatura, la humedad y la intensidad de la radiación solar. Vale, pues esas son las variables que vamos a representar. Entonces, vamos a poner un poquito más pequeño, lo vamos a dejar a 16, que es lo que viene por defecto. Entonces va a ser velocidad del viento. Ponemos una serie de etiquetas. La segunda va a ser la temperatura. La humedad y la intensidad de la radiación solar. Vale, ahí lo tenemos. Una vez hemos colocado las etiquetas, lo que vamos a hacer es leer las variables. Para ello lo que vamos a emplear es el campo numérico. Hay que tener en cuenta que no son variables booleanas, son variables tipo WOR o tipo doble entero. Entonces, la primera variable que vamos a leer es la velocidad del viento. En el desplegable la buscamos, velocidad del viento. Vemos que tenemos aquí el dB que hemos importado, variables WinTech, y dentro del dB todas y cada una de las variables que hemos creado. Vale. Entonces ya le hemos dicho cuál es la variable que vamos a leer en este campo, y lo único que tenemos que tener en cuenta es en formato numérico le vamos a decir que van a ser, estamos hablando de velocidades de viento, entonces con 2 dígitos nos va a valer en metros por segundo. Por defecto me aparece así sin habilitar la pestaña de formato de visualización. La voy a habilitar y le voy a decir que son 2 asteriscos y son metros por segundo, para que me indique también la unidad además del valor numérico de la lectura. Entonces le decimos aceptar, le damos un poquito de forma. Podríamos haber ajustado también el tamaño de las letras, el tamaño de la fuente. Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Ahí lo tenemos. Y para los demás pues vamos a modificar y ya está. La temperatura. Lo único que tenemos que hacer es cambiar de variable, la variable temperatura. También van a ser 2 dígitos, luego en el formato numérico lo podemos dejar perfectamente como 2 dígitos, solo que le vamos a poner que van a ser grados centígrados. Grados centígrados. Aceptamos. Vale. La humedad. Vale. La humedad podemos llegar hasta el 100%. La vamos a medir en tanto por ciento. Entonces, lo primero vamos a cambiar la variable humedad. Y en formato numérico le vamos a decir que son 3 dígitos. Aquí le ponemos un asterisco más y le vamos a decir simplemente que va a ser el en tanto por ciento. Ahí la tenemos. Estamos hablando de la humedad relativa. Y de la intensidad de radiación solar podemos llegar hasta 1000 vatios por metro cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es de nuevo modificar este campo. Buscamos la variable intensidad de radiación. En el formato numérico le vamos a decir que sean
hasta 4, porque podemos llegar hasta 1000 vatios por metro cuadrado. Le decimos que son el formato 4 asteriscos y vatios por metro cuadrado. Lo dejamos así. Perfecto, ahí lo tendríamos. Lo mismo para la otra pantalla, la pantalla datos circuitor. Lo que voy a hacer ahora es parar el vídeo y repetir lo mismo, pero en la otra pantalla. Ya hemos dotado de contenido a la ventana en la cual vamos a monitorizar los datos que estamos captando del analizador de redes. Solo una última cosa nos faltaría por hacer. Lo que yo quiero es que me aparezcan abajo los botones del menú navegable, la imagen que me va a llevar hasta la página de bienvenida y también la imagen que hemos difuminado para que me sirva de fondo. ¿Cómo lo hacemos? Pues recordamos. Me pongo en cada una de las ventanas, estación meteorológica, le digo configuración y le voy a decir que abajo me aparezca el background y en el centro pues los botones de navegación, la ventana de botones de navegación. Le damos a OK y ya me aparecen ahí. Lo mismo en la otra, en los datos del circuitor, configuración, le digo background, abajo, eso es, y en la otra pues los botones de navegación y ya lo tendríamos. Con esto prácticamente hemos terminado este pequeño y sencillo SCADA. Es un SCADA, es un vídeo en el cual no estamos aportando nada nuevo que no hayamos aportado ya en otros vídeos que he desarrollado en este mismo canal, en otras listas de reproducción, pero quiero incluirlo aquí, pues fundamentalmente por dos motivos. Lo primero, por tener en esta lista de reproducción dedicada al desarrollo del proyecto de innovación todo el proceso ordenado, y en segundo lugar porque este vídeo, este sencillo SCADA, como digo, de momento un sencillo SCADA, nos va a servir como punto de partida para posteriores mejoras en el desarrollo del proyecto. Esas mejoras van a ser pues el acceso a base de datos, la implementación del protocolo MQTT, la implementación de las comunicaciones OPC-UA. Veremos también cómo desarrollar un túnel VPN para el acceso remoto y seguro utilizando la pantalla WinTech, y por supuesto le daremos una estética más profesional a nuestro SCADA. Y para terminar, simplemente un recordatorio. Recordad por favor que para que funcionen las comunicaciones con el autómata, tengo que ir al autómata y comprobar, botón derecho, propiedades, y vamos a comprobar que en protección y seguridad tenga activa la pestaña permitir acceso vía comunicación PUTGET del interlocutor remoto. Tengo que activar esta pestaña y después compilar el hardware y volcárselo al autómata. Y ahora sí, esto sería todo en la construcción de este sencillo SCADA, que como digo nos servirá de base para posteriores mejoras en el desarrollo del proyecto.